mambo, les voy a contar, por eso me quise conectar. Les voy a contar aquí. Soy puertorriqueña y como saben, nosotros los puertorriqueños, y a lo mejor muchas otras partes del mundo igual que nosotros, estamos expuestos a huracanes. Se escucha la lluvia. Ahora mismo si paro la música, escuchan la lluvia, bastante fuerte. Nosotros estamos expuestos a huracanes. Toda mi vida he vivido experiencias de huracanes, noticias de huracanes, en donde nuestra vida completamente tiene que estar en las manos de Dios todo el tiempo. No por un huracán, sino en general, desde que nosotros nos paramos y ponemos los pies sobre el suelo, ya es un milagro de vida, ¿no? Pero nada en la vida, nada en esta tierra es 100% garantizado. Lo único que tenemos seguro es nuestra vida en Cristo. Y la vida es bien frágil. Es tan frágil que cuando mi papá murió en los brazos míos hace 3 años, murió en mis brazos, después de haber luchado con fallo renal por muchos años, mi papá, mi mentor, y cuando lo vi morir y cuando lo tuve en mis brazos antes de morir, y vi que ahí mismo partió con el Señor, ahí es que te cae el 20 de lo frágil que es la vida. Cuando alguien tan amado para ti, tan apegado a tu corazón, se nos va. Ahí es que te cae el 20 de lo frágil que es la vida. Pero Dios ha sido bueno, porque yo no glorifico a Dios porque Él me dé lo que yo quiero, porque Él no cumple caprichos, Él cumple propósitos, y los propósitos de Dios siempre están alineados a la voluntad de Él, no a la nuestra. Y Él siempre sigue siendo Dios porque Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio. Su deidad y su poder no está condicionado a ninguna situación que esté sucediendo delante de nuestros ojos porque Él es omnisciente. Y lo primero que hace el ser humano es responsabilizar a Dios por todas las cosas malas que suceden, pero no entienden y no se dan cuenta que nosotros dentro de este mundo y en esta tierra es una balanza entre el bien y el mal. Y no lo digo yo, la Biblia lo dice, que la tierra gime a causa del pecado. Se ha multiplicado el pecado en la humanidad. Y están pasando muchas cosas que bíblicamente y en el Apocalipsis lo dicen. Guerras. Se levantará los hijos contra los padres y los padres contra los hijos. Se multiplicará la maldad, se exhibirá. Ya ahora está completamente, la maldad está en toda su magnitud y en toda su mayor expresión. Yo no sé si ustedes han visto todo lo que está aconteciendo y donde esta generación lo ve normal. Ven homicidios, ven cosas horribles y lo ven normal. Ven sangre, ven matanzas y lo ven normal. Porque dice la palabra que el corazón de muchos se enfriaría. Y a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno malo. Y estamos viviendo en un tiempo tan fuerte. Entonces, ¿qué hace la gente? Culpar a Dios de la consecuencia del pecado. Dios no tiene la culpa de la consecuencia del pecado. Desafortunadamente pagan inocentes, ¿verdad? A causa del pecado, pero Dios es justo. Y cuando el pueblo de Israel, para ser libertado de Egipto, ¿ok?, iba a caer las plagas y el juicio del Señor sobre Egipto, Dios guardó a su pueblo. Y dice la palabra del Señor que ellos pusieron señales en sus casas, mataron un cordero y ponían señales de sangre porque así lo indicó Dios, que les dio indicaciones. Y hoy en día la sangre de Cristo es la que cubre tu familia, es la que cubre tu vida, es un pacto, es la que cubre tu casa. Si tú eres una persona que has reconocido a Jesús y has reconocido el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Y no debemos de tener temor. Entonces yo te quiero leer un testimonio que es muy personal. Yo te lo voy a ir leyendo y te lo voy a ir explicando. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Me escuchan bien. Yo te lo voy a ir leyendo.
Exacto. Estoy leyéndoles, ya mismo les leo. Voy a leerles esto rapidito, ya que están ahí. Dice, yo he vivido muchos extremos de desastres y situaciones en mi vida. Apenas cuando era una niña, yo recuerdo el huracán Hugo. Categoría 5 y amenazaba a Puerto Rico. Y el clamor de un pueblo que hizo, mira, yo me acuerdo que se humilló Gigi Ávila con un montón de iglesias en una plaza, pidiéndole a Dios por un milagro. El huracán Hugo fue hace años, estamos hablando hace más de 20 años. Categoría 5 que amenazaba a Puerto Rico. Y se hizo un clamor para que se desviara milagrosamente. Y así sucedió. Así pasó. Y te voy a decir más. Hubieron muchas personas que tomaron muchas medidas. Y cuando el huracán se desvió de una manera milagrosa, porque fue milagrosa, no tocó Puerto Rico. Y para aquel entonces iba a destruirlo. Y hubo gente que se quejó y dijo, después que yo compré tal cosa, después que yo hice esto, después que yo hice lo otro, y no vino. Ay, Dios mío, Señor. Voy a seguir. Y luego de esa situación vino George. Ese fue otro huracán que amenazaba a Puerto Rico, el huracán George. El huracán George, ese sí lo vivimos. Creo que fue para el 2015. No. Ay, padre. No. 2015 ya estaba aquí. Fue en el 95, me parece. O el 90 y algo. Anyway, yo tenía 17 años, eso sí me recuerdo. Entonces, hicieron que los ríos... Yo vivía en Arecibo, en Puerto Rico. Mi papá tenía el 99... Ok, gracias. Mi papá tenía el negocio. Tenía el negocio en el año 1998. Ok, 98. Anyway, el punto es que mi papá tenía el negocio y la casa en el mismo lugar. Nosotros vivíamos siempre, después de muchas situaciones económicas que estábamos tratando de levantarnos, porque lo hemos perdido todo muchas veces en Puerto Rico, mi papá levanta el negocio, levanta la casa, todo en esa zona. Y ay, Jesús, recuerdo que empezaron a anunciar y empezaron a decir que teníamos que evacuar y papi no quería irse. Nosotros no teníamos seguro, no habían ayudas. Papi había levantado ese negocio con deudas. Había invertido todo lo que tenía y lo que no tenía. Habían sobrepedidos de producto. Mi papá era naturópata, un gran naturópata, uno de los pioneros que fundó la naturopatía en Puerto Rico. Y me recuerdo que mi papá había invertido casi $50,000 en deudas, en productos y en inversiones para arreglar el negocio y tenerlo al día para poder suplirnos. Mi papá fue excelente suplidor, excelente, no tengo quejas. Mi padre lo honro y siempre lo voy a honrar su memoria. La cosa es que recuerdo que mi hermano ya vivía acá y estudiaba acá. Estábamos mi hermana, yo y mi mamá en Puerto Rico. Y recuerdo que para el huracán George, la zona donde nosotros vivíamos era zona inundable. Y nos dijeron que teníamos que desalojar. Y mi papá, con dolor en el corazón, no quería. Así que él dijo, Señor, yo no quiero ser necio. Estoy poniendo en riesgo a mi familia. Yo, papi, pero están diciendo en bocina, si no se sienten seguros, váyase, muévase. Y papi estaba ahí y él le dijo al Señor, mándame una última señal. Y te prometo que si es que nos tenemos que ir de aquí, mándame una última señal. Y resulta que vino el que anuncia y nos dijeron que nos teníamos que desalojar y que nos teníamos que ir. Así que a último minuto, fue una decisión a último minuto, no fue una decisión que le hicimos con tiempo. Papi tenía otro negocio en Adjunta y había que cruzar. Mira, el que vive en Puerto Rico sabe lo que le estoy diciendo de lo que es salir de Arecibo de noche cuando ya empieza la lluvia, arrancar, pasar Utuado y arrancar para Adjunta. Eso es oscuro, mucha curva y pueden haber derrumbe. No es
seguro hacer esa maniobra y la hicimos. Montamos lo que pudimos en el carro. Yo tenía un conejo, mi hermana tenía una perra, el conejo, la perra y los pájaros, si no me equivoco. Nos montamos en una Pathfinder, en una camioneta, y nos fuimos, dejando todo sin arreglar. O sea, no nos dio tiempo de acomodar nada. Eso fue saliendo corriendo de allí. De camino, ya era de noche. ¿Qué creen? En Utuado, en la misma tramo donde están las curvas entre Utuado y Adjunta, eso es oscuro, mi gente. El que sabe lo que le estoy diciendo, que escriban aquí y me digan. De noche con lluvia, ese tramo es bien peligroso. Estamos hablando, aquí están las montañas, aquí está la carretera súper angosta, y aquí hay risco. No sé si ya le pusieron verja, pero no había verja. Ustedes saben lo difícil que es ese tramo. Pues un poste se había tumbado de luz y estaba obstruyendo completamente el paso. Y nosotros de noche detuvimos el carro, no podíamos continuar. La idea era de los que estaban allí, era moverlo, pero corrían riesgo de morir porque es un poste, o sea, está lloviendo. Así que no. Y escuchamos en la radio que ya el huracán estaba en Arecibo. Y nosotros en la calle. Así que papi dijo, Señor, ¿qué hago? Nosotros en el carro, mami y un poco nerviosa. Yo decía, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el carro con todos los animales, nosotros aquí, no podemos regresar a Arecibo, ya el huracán está en Arecibo, estamos en la carretera de Utuado rumbo a Adjunta y tampoco podíamos seguir para Adjunta. ¿Qué hacemos? Mi papá empezó a llamar a sus pacientes. Papi siempre tuvo una buena relación con todos sus pacientes. Lo querían como si fuera un padre, un amigo, un hermano. Y él llamó a alguien que se le ocurrió el nombre de uno de sus pacientes de Utuado. Lo llamó y le dijo, estoy con mi familia en la calle y no sé qué hacer. Y él le dijo, Julio, vente para acá. Él es dueño de un dealer pequeño en Utuado. Le dijo, vente para mi casa. Y nos fuimos para la casa del Señor a pasar los vientos de huracán. Aquel huracán hizo desastre en aquel tiempo. Y escuchar en la radio, y esto lo voy a echar un poquito más para adelante porque les voy a contar. Yo no dormí esa noche. Nos metieron en un cuartito, yo estaba en el piso, yo no dormí esa noche, yo estaba así pensando, se escuchaban los vientos, la lluvia, habían ruidos de techo saliéndose. Yo era muy jovencita, 17 años por ahí, o 16. Y recuerdo que después, cuando ya terminó todo, salimos. Y las carreteras estaban derrumbadas, las casas se habían derrumbado, porque el problema de la infraestructura en Puerto Rico es que muchas casas están en el borde de carreteras donde no hay terreno sostenible y colapsan, se caen. Y el río, si el río se desborda, todas esas casas se van, pues todo eso se fue. Nosotros salimos, el dealer del Señor estaba hecho un desastre al frente de las calles. Había gente llorando en las carreteras. Yo estaba desconcertada, literalmente en shock. Yo estaba así, literalmente, o sea, yo como que no podía procesar. Y yo, papi, nos vamos para casa, Michelle, hay que esperar todavía hay que esperar. Pero yo no sabía lo que estaba pasando en donde nosotros vivíamos. Cuando él nos dice, nos puso a mi hermana y a mí de frente, dice, miren, tenemos que preparar nuestro corazón. Y yo no entendía por qué. Me decía, tenemos que preparar nuestro corazón. 3 semanas antes de ese huracán, yo era una joven, papi siempre se sacrificó para darnos lo mejor. Y a mí me gustaba ir de shopping todos los fines de semana y mi papá nunca me lo privó. Así que siempre era muy generoso con nosotros.
Y recuerdo que yo era de las que decía, este es lunes, esta ropa es para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el viernes, para el sábado no tengo nada, voy a ir a comprarme algo nuevo. Y mi papá nunca escatimó con nosotros, pero yo veía que él compraba siempre zapatos en tiendas más económicas, él tenía una condición y él no podía utilizar, y siempre se ponía lo mismo. Era una persona que siempre me demostró humildad, sencillez, gratitud. Yo era muy joven como para entender muchas cosas. Era muy jovencita. Nunca tuve necesidades, porque papi siempre se esmeró, aún nosotros en tiempos de crisis, en darnos lo mejor que podía. Pero Dios me dio una lección. Dios me la dio. Yo llenaba bolsas de basura de ropa para adornarlas en la iglesia con etiqueta, porque muchas veces ni las usaba, las compraba, era compradora emocional. Y las ponía con etiqueta. Y entonces, y las regalaba con toda etiqueta. Y la semana antes del huracán, 3 semanas antes del huracán, que yo no sabía que venía, yo había donado un montón de ropa en la iglesia para las misiones, porque eso sí, me encantaban las misiones y me encantaba regalar para las misiones. Pero Dios quería darme una lección. Así que cuando nos toca regresar a la escena, nos toca volver. ¿Qué creen? En la radio estaban diciendo que Arecibo estuvo debajo del agua. O sea, se inundó completamente, el río colapsó y Arecibo completo se inundó. Papi me decía, prepárense para lo que van a ver y preparen su corazón. Cuando nosotros llegamos a Arecibo, que empezamos a entrar por ese pueblo en Puerto Rico, la marca del agua, primero que todo se veía completamente enfangado como un desierto. Se veía todo súper enfangado, súper horrible. Y luego entonces la marca del agua, o sea, la marca como si el agua hubiera subido, llegaba a los techos de todas las propiedades que nosotros estábamos, todas las casas, todos los negocios, todo enfangado. Se veía una cosa horrible. Cuando llegamos a nuestra casa, estaba toda enfangada y la marca llegaba hasta el techo. Nosotros lo perdimos absolutamente todo. Nosotros lo perdimos todo. Todo lo que yo tenía, todo. Nos tocó empezar completamente de nuevo. Me tocó entrar a mi casa, me tocó ponerme botas para fango y me tocó entrar y me tocó sacar lodo, sacar cosas y tratar a ver si podíamos salvar algo de los estragos y de los escombros que habían en la casa. Mi papá perdió su negocio y perdió todo, no tenía seguro y perdió productos y mercancía de casi $50,000 que él debía. Papi ni miró su cuarto, papi no miró sus cosas, papi no miraba ni los carros, papi no miraba nada. Él solamente vio el negocio. En aquel momento, yo no miré a mi papá, ni entendía su dolor. Solamente entré directamente a mi cuarto, donde no había nada, porque no tenía nada. Ahora que soy mamá, soy empresaria, soy adulta, entiendo tantas cosas que en aquel momento no entendía, siendo tan jovencita. Por eso me propuse a criar a mis hijas completamente diferente. No soy perfecta, pero ellas tienen la conciencia de lo que es tener y no tener, desde que eran muy nenas, y que todos no somos merecedores de nada. Esto es un regalo, es una gracia, es un favor de Dios. El punto es que me tocó ir a la iglesia, tuvimos que buscar dónde quedarnos. Ay no, fueron meses de mucho proceso. Tuvimos que empezar completamente de cero.
Y tuve que ir a la iglesia a buscar las bolsas que yo misma regalé. Y agradecer a Dios por esa ropa que yo di. Y yo no fui a buscarla, fue que la iglesia me llamaron, me dijeron, las bolsas que tú donaste están aquí, ¿las quieres? Y yo dije, sí, dámela. Porque no tengo nada, dámela. Y cuando las tomé, las abracé, le dije, Señor, gracias. Y perdóname por las veces que no me quería comer la comida, porque no me gustaba lo que mami cocinaba. Perdóname por las veces que decía, no me gusta eso, me voy afuera a comerme algo. Y mi menú era ese tiempo galletas con una salchicha, porque no había más nada para comer. ¿Y por qué les cuento esto? Porque la humanidad está así. Hasta que no les rebatan lo que ellos creen que es seguro, no lo valoran. Pero ese es mi testimonio. Y eso no termina ahí. Mi papá, a raíz de él querer levantarse de esa crisis, se volvió a endeudar para que nosotros nos siguiéramos viviendo arrimados de otras personas, las cuales se los agradezco porque yo sé agradecer todo lo que la gente hace por nosotros. Nos quedamos en casa de unos pastores, yo me quedé en casa de una amiga y papi no quería que siguiéramos así. Y vuelve se endeuda para buscar un sitio para volver a levantar su negocio nuevamente. Ay, Señor. Y pasó como un año, en el 98, 99, como 2 o 3 años. Y mi papá se llenó de mucho estrés, demasiado estrés. Algo que yo notaba es que aunque él económicamente no estaba nada de bien, nunca lo decía, se callaba, nunca le negaba nada a nadie. Aún quebrado, sin dinero, endeudado. Cuando viajaba en los viajes misioneros a la República Dominicana conmigo, nunca le negó nada a los hermanos. Nunca, cuando íbamos a comer con los jóvenes en la iglesia, nunca escondió la tarjeta, siempre la pasaba y nos pagaba a todos. Y en República Dominicana nunca dejó de sembrar, aún sin tener. Y mi papá le dio un derrame cerebral, categoría 4, por causa del estrés en Puerto Rico. Yo estaba estudiando, yo había estudiado estética y maquillaje, empecé con metodología para unirnos y hacer juntos una naturoestética. Y mi papá, por causa del estrés, le dio un infarto y un derrame cerebral masivo, lo cual hizo que lo volviéramos a perder absolutamente todo. No lo garantizaban, de milagro sobrevivió. Mi mamá, a causa de una bursitis y otras condiciones, cae hospitalizada. Yo dejo de estudiar y tengo que enfrentar que la dueña de la casa nos quiera botar de la casa, papi estando en cama. Tengo que enfrentar que no hay comida, no hay nada. Yo decía, de la primera vez nos rescataste y nos libraste de ahí. Ahora, Señor, esta es otra prueba que estamos enfrentando como familia. Mi hermano trató de viajar a ver si podía salvar algo del negocio, pero no se podía salvar nada, todo estaba en deuda. Perdimos el negocio, nos quitaron los carros, nos botaron de la casa, mami cae en el hospital, yo tuve que dejar de estudiar. Y una noche mi papá tenía hambre, él no había comido, yo ni tenía hambre, porque de verdad, sinceramente, que cuando hay crisis uno ni hambre le da. Y yo me tiré al suelo y yo le dije, Señor, yo me arrodillé y le dije, Señor, ya no puedo más, o sea, que no entiendo, solamente te pido que me expliques, ¿sabes? ¿Qué tú quieres que yo haga? Dime, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Dime, ¿qué quieres que haga, Señor? No sé qué hacer, Señor, no sé qué hacer. Me siento de manos atadas, me siento desesperada, Señor.
Pero tú has dicho en tu palabra, clama a mí, yo te responderé, y no ha habido justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Provéeme por lo menos algo para que él y yo podamos comer por lo menos algo. Te lo pido, Señor. Y en ese momento escucho una voz de alguien que me llama afuera y me dice, Michelle. Y era un vecino. Dios me inquietó que te trajera $20. Era un amigo, un vecino de nosotros. Y yo me quedé... Empezaron los milagros, porque muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y nos ponemos muy románticos y decimos, Señor, provéenos, Señor, yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tu poder. Pero es en los momentos de crisis en donde Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jireh se glorifica. Y fui, compré jamón, compré pan, compré lo que me dio. Me acuerdo que cuando fui a pagar me pasé por un poco porque compré leche, huevo. Yo no me acuerdo ni que yo me desesperé. Y el dueño del colmadito nos conocía. Papi sembró tanto en la gente, que la gente fue tan buena en ese tiempo. Y nos decía, no te preocupes, tranquila, llévate la comida. No hay problema, llévatela. Yo me fui tan contenta con el pan, con el huevo, con el queso, con el jamón. Y yo, Señor, gracias, gracias. Gracias por esto, gracias porque esto es algo, Señor. Es algo de mucha bendición. Y no tenemos nada, gracias. No teníamos nada. Pero Dios era nuestro sustento y lo sigue siendo. Y te cuento toda esta historia porque muchos de ustedes no conocen esto. La cuestión es que ya no podíamos seguir allá en Puerto Rico porque estábamos en la calle. Mi hermano vivía acá y todos nos mudamos para acá. Mi hermana se quedó a terminar sus estudios en Puerto Rico y a sobrevivir completamente sola con 3 trabajos y tratar de salir hacia adelante porque ella quería terminar de estudiar y era una honra porque mi papá al principio en sus estudios la ayudó, ella no iba a echar eso a perder. Mi hermano estaba acá, bendito, él tenía préstamos estudiantiles, él tomó más préstamos estudiantiles para tratar de salvarle deudas a mi papá. Dios me ha bendecido con una familia súper especial, súper especial. Yo no me puedo quejar. Para ese tiempo mi esposo era mi novio en ese momento y él siempre estuvo en todo momento. Él amaba a mi papá como si fuera su papá. Papi prácticamente lo acogió como si fuera su propio hijo. Mi papá estuvo siempre pendiente a mi esposo. Porque Dios le había mostrado, ese es el hombre para tu hija. Y él siempre lo amó y se lo apegó a su pecho y lo trataba como un hijo. Y papi Marco decía, yo no puedo quedarme aquí, yo necesito estar con él. Yo necesito ayudarles a ustedes, yo necesito hacer algo. Yo me quedé en Puerto Rico, ellos se fueron primero. Yo vendí mi carro, entregué un ministerio de niños que yo quería graduarlos. Y yo tenía un ministerio de niños y quería entregarlo bien. Ellos se fueron adelante, yo me quedé en Puerto Rico resolviendo. Mientras estuve en Puerto Rico sola, limpié aquella casa, saqué todos los escombros, porque la casa había que entregarla completamente limpia. Busqué gente de la iglesia que me ayudaran a limpiar esa casa. Dormí en esa casa de noche, fueron 2 noches sola para tratar de limpiar. En el piso dormí, noches llorando, sin comer, porque no tenía ni comida, no tenía para gasolina, no tenía agua, no tenía nada. Con decirte que me tocó ir a la iglesia sin gasolina, a cumplir con el ministerio, sin quejarme, ver a los nenes, por lo menos despedirme de ellos. Y de camino de Arecibo hacia Toalta, en ese tramo oscuro, mi carro estaba sin gasolina. Eso yo lo he contado. Y mi carro literalmente ya no tenía gasolina. Y es que yo no me di cuenta que no tenía gasolina. Es que tampoco tenía dinero para echarle gasolina. Y mi carro empezó a dar señales de que iba a morir ya. De noche, yo sola, una mujercita, jovencita. Para ese tiempo era más joven que ahora.
Y recuerdo que de camino yo empecé a orar y yo dije, yo no me puedo quedar en esta carretera, y en esa carretera, en ese tramo específicamente, no había buena señal de celular. Yo decía, Señor Dios mío, haz un milagro. Yo en el carro decía, haz un milagro, pero tú sabes cuando el carro ya te está dando, te está dando problemas para seguir arrancando. Así estaba mi carro. Y cuando yo estoy de camino, yo dije, Señor, si tú dices en tu palabra que la fe mueve la montaña, ahora mismo en el nombre de Jesús, que suba esa aguja de la gasolina. Y comenzó a subir la aguja de la gasolina delante de mis ojos. Y cuando yo veo la aguja subir, empiezo a gritar, ¡ay, no puede ser, Dios mío, no puede ser! ¡Ay! Empiezo a gritar en el carro, porque para mí, yo no sé tú, imagínate, tú ves un milagro así creativo delante de tus ojos. Y la aguja se detuvo, no siguió, se quedó a mitad. Porque yo decía, no puede ser. Y cuando yo vi que se quedó a mitad, yo, sí lo creo, para que me llenara el tanque. Yo lo creo, yo empecé. Bueno, yo estaba temblando en el carro, mis pies temblaban, mis manos temblaban. Yo estaba así, temblando. Cuando yo te digo que mi relación con Dios no vino de una experiencia religiosa, de un ritual, de una emoción. Yo he tenido encuentros fuertes y genuinos y sobrenaturales con un Dios vivo. Porque no se trata de creer para poder ver, no se trata de ver para creer, se trata de creer primero para que la gloria y la manifestación de Dios tú la puedas ver, porque tus ojos son abiertos cuando tú crees. Y yo había decidido creer desde que tenía 12 años, y por eso es que empecé a vivir muchas experiencias sobrenaturales. Cuando yo llegué a la estación de gasolina, que me estaban esperando ahí unos hermanos de la iglesia para ayudarme a terminar de llenarme el tanque, vino una amiga y me dijo, el Señor me inquietó que te diera esto, y me dio dinero. Vino el otro y me dijo, el Señor me inquietó que te diera esto, y me dio. Y yo estaba en el carro tirada, llorando como una niña pequeña, llorando, pero gimiendo, porque lo que Dios estaba haciendo conmigo era impresionante. Vacío esa casa, después de 3 días sin comer, salgo de allí a tratar a ver si puedo buscar dónde quedarme, dónde dormir las últimas noches para poder regresarme a la Florida y estar con mi familia. Y recuerdo que el carro se les rompe el abanico y se les rompió, yo no sé, creo que el radiador. Así que me tocó pararme en una gasolinera de alguien que conocía a mi papá y decirle, llorando, tengo un problema. Mi carro se rompió y no tengo dinero. Y se lo dije llorando. Le dije, no sé qué hacer. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tu papá es un gran hombre. No te preocupes, yo te voy a arreglar tu carro. Y yo me senté en una piedra en ese taller a llorar. Y él me dijo, aquí tienes una botella de agua. Mi primera botella de agua en 3 días. Yo me bebí aquella botella de agua dándole gracias a Dios por esa botella de agua. No había comido nada. Y no había abierto mi boca para decirle a nadie lo que me estaba pasando. Porque era un proceso que estaba experimentando. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar y a temblar y a temblar y a llorar. Y recuerdo que llegué en casa de mi cuñada, en ese tiempo éramos súper amigas, después ya se casó con mi hermano. Y ella me tenía comida en la mesa, yo me comía aquella comida con tanta, y me comía esa comida dándole gracias a Dios. Como yo había dado tantos viajes de Arecibo a Adjunta llevando caja, mi espalda estaba desbaratada. Yo tengo ahora mismo pues discos que Dios tiene que restaurarlos, porque yo tengo discos que se rompieron, no se me rompieron, pero se me lastimaron a causa de toda esa fuerza que hice. Yo hice demasiada fuerza. Cuando te digo que yo subí cajas que entre mi tío y mi primo bajaban, y ellos decían, ¿cómo tú subiste esto sola? Ellos mismos me decían, Michelle, ¿cómo? Di 3 viajes de noche de Arecibo a Adjuntas para poder llevar caja, porque esa casa tenía que estar vacía. O sea, si yo estoy aquí, no termino de tantos testimonios creativos que Dios ha hecho en mi vida, en los tiempos más difíciles.
Después de todo eso, vengo aquí a la Florida. Empezamos literalmente de cero. Tuvimos que quedarnos en un cuarto de un hotel porque no teníamos dónde vivir, no teníamos ayuda. Mi papá seguía encamado. Yo trataba de irme a trabajar para poder continuar. Y cuando yo me casé, porque una de las cosas que mi esposo y yo nos propusimos cuando éramos novios era que nosotros queríamos hacer las cosas bien. Nosotros queríamos honrar a nuestros padres, nosotros queríamos honrar a Dios. Y nosotros decidimos que no íbamos a juntarnos, sino que íbamos a esperar hasta casarnos para poder honrar. Y eso pues obviamente la gente no lo cree o lo critica. En aquel momento hubo gente que habló mal de nosotros porque no creyeron en nuestro testimonio. Pero Dios honra a aquellos que quieren honrar. Eso fue una decisión que nosotros queríamos tomar. Yo quería hacer las cosas bien y Dios fue tan y tan bueno con nosotros que nos regalaron la boda, nos regalaron todos los muebles del apartamento, nos bendijeron financieramente, o sea, hubo hermanos de la iglesia, nos regalaron todo, hasta una luna de miel en un hotel aquí en Orlando, nos regalaron un montón de cosas bien bonitas. ¿Sabe? Que en medio de todas las crisis de nuestra vida yo he visto la mano de Dios. Nosotros aquí en la Florida, nosotros vivimos en el 2019 a Dorian, que alcanzó categoría 5 y estuvo a punto de tocar la costa de la Florida, pero oraron grandemente y no logró. Dice, como un huracán categoría 4. Y que el pronóstico era bastante fuerte, pero en último momento se desvió hacia el norte y nunca llegó a tocar Florida. Otro huracán que estuvo una trayectoria un poco parecida a esa, el área de Orlando y la área de lo que es central fue Matthew en el 2016. Yo creo que ustedes se acuerdan de Matthew. De igual manera se oró y iba a entrar como categoría, era categoría 5, bajó a categoría 4. Y había gran preocupación por las amenazas. Iba a entrar el ojo literalmente por Sanford. Yo me acuerdo. Yo tengo un video que hice con las nenas estaban pequeñas. Y había mucho temor, había mucha incertidumbre. ¿Y sabes qué? Que hay videos de eso. Hay videos y fotos de eso. Lo puedes buscar en el internet. Ese huracán dio una vuelta así. O sea, aquí está la tierra, aquí está la isla de Florida. Este huracán hizo así, literal. O sea, él no logró tocar la tierra. Y yo sé que ustedes me van a decir, sí, pero han habido personas que han pasado situaciones. Miren, yo lo único que te puedo decir es que hay promesa para los hijos de Dios. Hay promesas para aquellos. Yo sé que que eso fue una impotencia terrible con María, porque yo estaba aquí en Florida y yo tengo muchas amistades, gente que yo amo en Puerto Rico. Y María, lo único que yo hice fue tirarme al suelo a llorar y a orar. A orar. Yo me tiré al suelo y yo decía, Señor, yo te pido, Padre, pon tu mano sobre las casas de tus hijos, protege y guarda a tu pueblo, Señor, Padre, yo te pido, mira, eso yo gemía. Porque yo sé lo que es la angustia de un huracán, porque lo he vivido. Ahora nosotros estamos a punto, estoy haciendo este en vivo a punto de experimentar el huracán Milton aquí en Florida. Hoy es octubre 9, creo que ya perdí noción de los días. Sí, hoy es octubre 9. Y actualmente, haciendo este en vivo, son las 8:27 de la noche. Se supone que esta madrugada, o sea, la madrugada del jueves, o sea, en un par de horas, estemos experimentando los vientos. Pero yo le sigo creyendo a Dios. Y antes de irme, yo quiero leerte estos pasajes, te los quiero regalar y vamos a orar. Ya que te conté todo este testimonio y estás aquí conmigo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Abba Padre. Romanos 8:15. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido entonces perfeccionado en amor. Primera de Juan 4:18. Y es que cuando tú conoces el corazón de tu Padre, tú sabes que estás refugiado en Él. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo, que es mi habitación. Salmos 91:1. ¿Qué es tu habitación? ¿Dónde tú habitas constantemente? ¿En las cosas de este mundo? ¿En las avaricias, en los placeres de la carne? ¿O tú habitas bajo la sombra del Todopoderoso? Si habitas bajo la sombra del Todopoderoso, escucha lo que te va a pasar. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas tú vas a estar seguro. Escudo y adarga es su verdad, y no temerás el temor nocturno, ni saeta que vuelva de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio de la que destruya. Dice, caerán a tu lado 1000 y a tu diestra, mas a ti no llegarán. Salmos 91:4-7. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede pasar? Salmo 56. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enderezarás mesa delante en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. No tendrás temor, santo. Bueno, hay uno aquí que me gusta mucho, que dice, aunque andes por las aguas, aunque andes por las aguas, no te anegarás, ni la llama arderá en ti. Eso está en Isaías, porque Él está con nosotros. Bueno, les voy aquí rápido antes de irnos. Déjame aquí ponerle pausa, porque les quiero compartir algo. Déjame aquí ponerle pausa.